sentada a la mesa del comedor. Observaba el vapor que aún escapaba de la sopa que había preparado con esmero. 12 años. Ese era el tiempo que había dedicado a construir un hogar. A ser el pilar invisible de un hombre que ahora, frente a ella, parecía un completo extraño. Dylan no se quitó el abrigo de diseñador al entrar. Su mirada recorría la habitación con un desdén que Tess nunca Truogday había visto. Tess, no compliquemos las cosas. He tomado una decisión. Quiero el divorcio. Soltó él, con la frialdad de quien comunica un informe financiero. El silencio que siguió fue atronador. Tess sintió un pitido agudo en los oídos. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. ¿Divorcio? Logró articular finalmente. Dylan, ¿de qué estás hablando? Esta mañana nos despedimos con un beso. He pasado la tarde planeando nuestras vacaciones. ¿Qué ha cambiado en 10 horas? Dylan soltó un suspiro de fastidio, como si la confusión de su esposa fuera una molestia burocrática. Todo ha cambiado, Tess, o mejor dicho, nada ha cambiado en ti. Y ese es el problema. Mírate, por favor, mírate objetivamente por un segundo. Él encendió la luz principal, cegándola por un momento. La luz blanca y cruda resaltó cada detalle. El chándal gris desgastado que Tess usaba para limpiar. Su cabello recogido en un moño desordenado con una pinza de plástico. Y sus manos, rojas y ásperas por el detergente. Eres como un robot, Tess, un autómata que solo sabe fregar, cocinar y hablar con las ancianas del vecindario. Tienes 32 años. Pero te comportas y vistes como si tuvieras 70. ¿Dónde quedó la mujer de la que me enamoré? Ahora solo veo a una sombra silenciosa que deambula por mi casa. Tess sintió que la sangre le subía al rostro. No de vergüenza, sino de una indignación que llevaba años contenida. ¿Tú? ¿Casa? ¿Dylan? Se levantó de la silla, enfrentándolo. ¿Acaso olvidas quién convirtió estas 4 paredes en un hogar? ¿O quién sacrificó su carrera para que tú pudieras escalar en esa empresa sin preocuparte por nada más? Me pides que me mire. Pero tú fuiste quien me cejeó con acento agudo. No empieces con el drama del sacrificio, gritó él, su rostro enrojeciendo. Yo gano el dinero, yo proveo todo. Lo mínimo que esperaba a cambio era una esposa de la que pudiera sentirme orgulloso. No una mujer que parece el servicio doméstico. Tú me obligaste a esto. Tess golpeó la mesa, haciendo que los cubiertos tintinearan. ¿Recuerdas hace 5 años? Me ofrecieron la gerencia en la tienda de flores. Estaba feliz. Era mi sueño. Y tú me diste un ultimátum. Dijiste que mi lugar era aquí. Que una esposa de un alto ejecutivo no podía estar jugando con plantas todo el día. Me cortaste las alas, Dylan. Me alejaste de mis amigos porque decías que eran poca cosa para tu nuevo estatus social. Y ahora que estoy sola y dedicada a ti, ¿me dices que soy aburrida? Dylan caminó hacia el minibar y se sirvió un whisky, ignorando el dolor en la voz de su esposa. La gente evoluciona. Tess, yo evolucioné. Tú te quedaste estancada en el pasado. Me da vergüenza invitarte a las cenas de gala. Mi jefe siempre pregunta por ti. Y prefiero mentir, decir que estás indispuesta o de viaje, antes que dejar que te vean así. Todas las esposas de mis colegas son elegantes. Hablan de negocios, de arte, de viajes. Tú solo hablas del precio de los tomates o de la artritis de la vecina. ¿Y con qué dinero se supone que debo ser elegante? Preguntó ella con una risa amarga. Cada vez que te pedía para un vestido nuevo, me dabas un sermón sobre el ahorro. Si mencionaba ir al salón de belleza, te burlabas diciendo que era una vanidad innecesaria.
Me negaste hasta lo más básico y ahora te quejas de que la flor se marchitó porque dejaste de regarla. Dylan dejó el vaso con fuerza sobre el mármol. Basta de excusas. Si una mujer quiere cuidarse, lo hace. Es una cuestión de actitud. No solo de dinero. Pero tú te rendiste. Y al rendirte contigo misma, te rendiste conmigo. Me he cansado de esperar a que despiertes. Tess lo miró fijamente a los ojos. Había algo más. Conocía a Dylan lo suficiente como para saber que este ataque de honestidad no era espontáneo. Había una culpa oculta tras su arrogancia. Es por otra mujer, ¿verdad? Soltó ella, su voz ahora extrañamente calmada. Dylan dudó por una fracción de segundo. Pero luego endureció la mandíbula. Sí, he conocido a alguien. Alguien que me ve, que me entiende, que tiene la ambición que a ti te falta. Ella es exitosa, tiene su propio negocio y... a pesar de tener un hijo y ser un par de años mayor que tú, se ve 1000 veces más radiante. ¿Un par de años mayor? Te sintió una puñalada de ironía. Así que me dejas por alguien que ya tiene la vida resuelta. Mientras yo gasté mi juventud resolviendo la tuya. ¿Quién es? ¿Dylan? ¿Alguien del trabajo? Eso no importa ahora. Lo que importa es que lo nuestro está muerto. He consultado con un abogado. No tenemos hijos y... dado que el apartamento está a mi nombre desde antes del matrimonio. La separación de bienes será sencilla. No quiero ser un monstruo. Tess, te daré una suma de dinero para que te instales en otro lugar. ¿En qué lugar? Preguntó ella, con el corazón latiendo con fuerza. Sabes perfectamente que no tengo ahorros propios. Ni trabajo, ni familia en esta ciudad. Tienes la vieja casa de tus padres en el pueblo, dijo él. Sin mirarla, esa casa de campo que nadie usa. Es tuya por herencia. Nadie te la puede quitar. Vete allí. Respira aire puro. Tal vez el campo te devuelva la vida que perdiste aquí. Te retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿El pueblo? Me estás enviando a una casa que ha estado cerrada por años. ¿En medio de la nada? Dylan, ni siquiera sé si el techo sigue en pie. Me estás tirando como si fuera basura vieja que estorba en tu nueva vida perfecta. Es una propiedad, Tess, más de lo que muchos tienen. Tienes una semana para empacar. Me iré a un hotel para no tener que lidiar con tus lamentos. No me llames, no me ruegues, mi decisión es definitiva. Dylan tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y la miró una última vez por encima del hombro. Por cierto, Tess, no me hagas quedar mal con los trámites. Hagámoslo por las buenas. Al final, esto es lo mejor para los dos. Tú nunca encajaste en mi mundo. Y yo ya no soporto el tuyo. La puerta se cerró con un clic metálico que resonó en toda la casa. Tess se dejó caer al suelo, en medio de la sala que había limpiado esa misma mañana con tanto esmero. Miró a su alrededor. Las cortinas que ella había elegido. Las fotos de viajes donde ella siempre sonreía a medias, tratando de no opacarlo. Todo era una mentira. Había vivido en una jaula de oro que ella misma había ayudado a construir. Y ahora que la jaula ya no brillaba, el carcelero la echaba al vacío. ¿Así que eso es todo?, susurró, mientras las primeras lágrimas de una tormenta que duraría toda la noche empezaban a caer. 12 años reducidos a una casa en ruinas en un pueblo olvidado. Se levantó con dificultad, sus piernas sintiéndose como plomo. Caminó hacia el espejo del pasillo y se miró. Vio a la mujer que Dylan había descrito, cansada, apagada, gris, pero tras esa capa de agotamiento, vio algo más, un destello de la chica que alguna vez fue capaz de levantar una palanca de hierro y enfrentar al mundo. «¿Me quieres ver destruida, Dylan?», dijo con voz firme.
secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me envías al pueblo esperando que me hunda en la miseria. Pero no me conoces. Nunca me conociste de verdad. Tess caminó hacia la cocina. Tomó la sopa fría y la tiró por el desagüe. Mañana empezaría a empacar, no porque él se lo ordenara, sino porque ese lugar ya no era su hogar. Era un cementerio de sueños. Y ella estaba lista para resucitar. El motor del elegante sedán de Dylan rugía con una indiferencia que hería más que sus palabras. Tess observaba por la ventanilla cómo el paisaje urbano, con sus rascacielos de cristal y avenidas iluminadas, se transformaba gradualmente en un horizonte de campos de trigo dorados y caminos de tierra que levantaban nubes de polvo asfixiante. El silencio dentro del auto era una barrera infranqueable. Dylan conducía con las manos firmes en el volante, mirando al frente como si estuviera cumpliendo con una entrega de mercancía defectuosa. «Ya casi llegamos», dijo él, rompiendo el silencio con una frialdad que helaba la sangre. «Espero que no te pongas histérica cuando veas el estado de la casa. Te advertí que ha pasado mucho tiempo». Tess no respondió. Sus ojos estaban fijos en el cartel oxidado que anunciaba la entrada a la aldea. Cada kilómetro que avanzaban era un paso atrás en su vida. Un retorno forzado a un pasado que ella había intentado enterrar bajo capas de asfalto y ambición citadina. Recordaba los veranos de su infancia. El olor a tierra mojada y el sudor de su madre trabajando en el huerto. Una vida de fatiga que ella juró nunca repetir. Y ahora, el destino, o mejor dicho, la crueldad de Dylan, la traía de vuelta. El auto se desvió hacia un camino rural estrecho, donde las ramas de los árboles golpeaban los costados del vehículo como dedos esqueléticos. Al final del sendero, apareció la casa. Tess sintió un nudo en la garganta. La propiedad de sus padres no era más que un esqueleto de madera y piedra, devorado por la maleza y el olvido. Las ventanas estaban tapiadas con tablas grises, dándole a la construcción el aspecto de un ciego que ha perdido toda esperanza. El jardín, donde alguna vez crecieron flores coloridas, ahora era un campo de batalla de ajenjo y espinas. Dylan apagó el motor y bajó del auto sin mirarla. Sacó las maletas del maletero y las dejó caer con un golpe seco sobre la tierra seca. «Bueno, aquí estamos. Hogar, dulce hogar», dijo con una sonrisa cargada de sarcasmo. «Ahora puedes construir tu nido para gallinas. No digas que no soy generoso. Te he dejado un fajo de billetes en el bolsillo exterior de tu maleta roja. Debería bastar para que no te mueras de hambre los primeros meses. Después, bueno, tendrás que aprender a usar esas manos para algo más que lavar mi ropa». Tess bajó del vehículo, sintiendo el calor sofocante de junio golpeando su rostro. Caminó hacia el porche, escuchando el crujido de la madera podrida bajo sus pies. Se giró para mirar a Dylan, quien ya estaba de nuevo frente al volante. «¿Ni siquiera vas a ayudarme a abrir la puerta?», preguntó ella, con una mezcla de incredulidad y desprecio. «Tengo una reunión importante en 2 horas. Tess, el mundo real no se detiene por tus dramas rurales». Él arrancó el motor. «Te llamaré cuando los papeles del divorcio estén listos para tu firma final. Cuídate, o no, es tu elección ahora». El auto dio media vuelta bruscamente, dejando a Tess envuelta en una densa nube de polvo y el eco de un motor que se alejaba hacia la libertad. Se quedó allí, de pie ante su herencia, sintiéndose como un desecho humano. Con manos temblorosas, Tess sacó la vieja llave que había guardado durante 5 años. El cerrojo estaba oxidado, resistiéndose a ceder, como si la casa misma le advirtiera que no entrara. Con un último esfuerzo,
La puerta se abrió con un chirrido agónico que resonó en el silencio absoluto del campo. El olor la golpeó de inmediato. Una mezcla rancia de moho, polvo acumulado por décadas y el aroma persistente de la madera vieja. La luz que lograba filtrarse por las grietas de las tablas de las ventanas iluminaba a millones de partículas de polvo que danzaban en el aire viciado. Tess caminó hacia la cocina, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. En la esquina, el viejo refrigerador permanecía como un monolito silencioso, vacío y cubierto de telarañas. La mesa de madera, donde alguna vez compartió cenas cálidas con sus padres, estaba llena de periódicos amarillentos y trapos sucios que ella no recordaba haber dejado allí. De repente, un ruido en el techo la hizo saltar. Crujidos, pasos rápidos, ratas. No, eso sí que no, gritó ella al vacío, su voz quebrándose. No voy a dejar que este lugar me venza. Buscó desesperadamente el interruptor de la luz. Nada. Fue hacia el panel eléctrico en la despensa, moviendo las palancas con una furia nacida del pánico. Después de varios intentos, una bombilla solitaria en el pasillo parpadeó. Emitió un sonido eléctrico agónico y se encendió, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre las paredes. Tess entró en lo que solía ser la sala de estar. Los muebles estaban cubiertos con sábanas que alguna vez fueron blancas, ahora grises por el tiempo. Al quitarlas, descubrió el viejo sofá de retazos de su abuela. Se sentó en él, sintiendo cómo el polvo se elevaba a su alrededor. En ese momento, dos campanadas agudas la sobresaltaron. Clang, clang. Era el viejo reloj de pared. Sorprendentemente, seguía funcionando, aunque marcaba una hora que no correspondía al presente. Para Tess, fue como si el tiempo en esa casa se hubiera detenido el día que su madre murió y solo ahora, con su regreso, decidiera volver a marchar. Así que me reconoces, susurró Tess, acariciando la madera del reloj. Al menos tú te alegras de verme. Pero la melancolía pronto fue reemplazada por la necesidad de aire. La sensación de asfixia en la casa era insoportable. Necesitaba luz, necesitaba ver el mundo exterior para convencerse de que no estaba enterrada viva. Recordó que su padre guardaba herramientas en el granero. Salió al patio, donde el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de un naranja violento. El granero estaba a unos metros, con la puerta colgando de una sola bisagra. Allí, entre redes de pescar viejas y restos de madera, encontró lo que buscaba. Una palanca de hierro. Pesada va fría. Regresó a la casa con una determinación que nunca supo que poseía. Se acercó a la primera ventana tapiada. Insertó la punta de la palanca entre la madera y el marco. Y empujó con todas sus fuerzas. El sonido de los clavos saliendo de la madera vieja fue como un grito de liberación. Tabla tras tabla, Tess fue despojando a la casa de su ceguera. Sin embargo, la segunda ventana se resistió. Por más que empujaba, la madera parecía soldada al marco. Sudorosa, con el cabello pegado a la frente y las manos empezando a ampollarse. Tess soltó un grito de frustración y dejó caer la palanca al suelo. ¿Necesita ayuda, señorita? Tess se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. Un hombre alto, de unos 45 años. Estaba parado junto a la cerca baja. Vestía una camisa de cuadros impecable y jeans oscuros. No parecía un habitante típico de la aldea. Había una elegancia natural en su postura y una inteligencia chispeante en sus ojos claros. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi propiedad?, preguntó Tess, tratando de recuperar el aliento y agarrando la palanca de nuevo. Esta vez como arma. El hombre levantó las manos en un gesto de paz.
pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Tranquila, soy Garrett, vivo en la propiedad contigua. Aunque técnicamente mi casa está un poco más allá de la colina. Escuché los golpes y pensé que alguien estaba intentando saquear el lugar. Esta casa ha estado abandonada tanto tiempo que los vándalos a veces vienen a buscar. Bueno, cosas viejas. Tess bajó un poco la palanca, pero mantuvo la guardia alta. Pues no soy una vándala. Soy la dueña, o al menos, la heredera. He vuelto para quedarme. Garrett la miró de arriba abajo, deteniéndose en su rostro sucio de polvo y sus manos enrojecidas. Sus ojos no mostraban lástima, sino una curiosidad genuina y algo que Tess no pudo identificar de inmediato. Respeto. Ya veo, pues si planea quedarse, va a necesitar más que esa vieja palanca para hacer este lugar habitable. ¿Me permite? Él se acercó sin esperar respuesta. Tomó la herramienta del suelo y, con una facilidad asombrosa, arrancó las tablas restantes de la ventana en cuestión de segundos. Soy un hombre que prefiere trabajar con las manos de vez en cuando. Ayuda a despejar la mente del trabajo de oficina. Gracias, murmuró Tess, sintiéndose extrañamente pequeña ante la presencia de este extraño. Pero puedo manejarlo sola. He tenido que manejar muchas cosas sola últimamente. Garrett clavó la palanca en la tierra y la miró fijamente. Nadie puede manejar el mundo entero solo. Señorita, ¿cuál es su nombre? Tess, solo Tess. Bueno, Tess, el pueblo puede ser un lugar cruel si intentas luchar contra él tú sola. La naturaleza recupera lo que es suyo muy rápido. Mire su jardín. Esas frambuesas están a punto de devorar el porche. Por cierto, confieso que he estado entrando a hurtadillas a su jardín los últimos veranos para recoger algunas bayas. Son las mejores de la región. Espero que no me demande por allanamiento de morada. Tess no pudo evitarlo. Soltó una pequeña risa seca. Era la primera vez que reía en semanas. Quédese con las frambuesas, Garrett. De todos modos, yo no tengo la energía para recogerlas ahora. No diga eso, las frambuesas son vida, y usted parece alguien que necesita recordar lo que es la vida fuera de esas paredes polvorientas. Garrett se quedó en silencio un momento, observando la casa. Dígame, Tess, ¿por qué volver ahora? ¿Por qué dejar la comodidad de la ciudad por este rincón olvidado de Dios? Tess desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol desaparecía dejando sombras largas sobre el campo. Porque a veces, para reconstruirse, uno tiene que volver al lugar donde todo empezó, incluso si ese lugar está en ruinas. Es una respuesta valiente. Asintió Garrett. Escuche, se está haciendo oscuro y sé que no tiene agua corriente ni luz estable. Tengo unos cubos en mi camioneta y puedo traerle agua del pozo para que al menos pueda limpiar lo básico. Y mañana puedo traer mis herramientas para revisar ese techo. No quiero ser una molestia, dijo Tess, aunque la idea de pasar la noche sola en esa casa oscura la aterraba. No es molestia, es vecindad. Además, me debe una compensación por todas las frambuesas que me he robado estos años. Mientras Garrett caminaba hacia su camioneta, Tess se quedó mirando su espalda. Había algo en ese hombre. Una calma y una seguridad que Dylan nunca tuvo. Dylan siempre necesitaba rebajar a los demás para sentirse grande. Garrett parecía ofrecer su fuerza como si fuera algo natural, sin esperar nada a cambio. Tess entró de nuevo en la casa, pero esta vez, la oscuridad no parecía tan absoluta. La luz de la luna empezaba a entrar por las ventanas recién descubiertas, iluminando el camino. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, y por primera vez en mucho tiempo, no lloró.
Tenía ampollas en las manos y el corazón roto. Pero también tenía una palanca de hierro y un vecino extraño que creía en el valor de las frambuesas. La batalla por su vida acababa de empezar. El amanecer en el campo no era el despertar gentil que te recordaba de los libros. Era un estallido de luz cruda y el coro ensordecedor de los pájaros que reclamaban su territorio en el sos llorón frente a su ventana. Tess se despertó en el viejo sofá, con los músculos protestando por cada movimiento. El frío de la madrugada se había filtrado por las rendijas. Pero el olor a café recién hecho, un aroma que no debería estar allí, la obligó a levantarse. Salió al porche y se encontró con una escena que parecía un espejismo. Garrett estaba allí, sentado en el escalón superior, con un termo de acero y 2 tazas de cerámica. A su lado, un perro de pelaje dorado y orejas puntiagudas. Un Shiba Inu. Permanecía sentado con una dignidad casi aristocrática. «Buenos días, Cenicienta», saludó Garrett con una sonrisa socarrona. «Espero que no te importe que haya usado tu mesa de jardín. Traje café de verdad, no esa cosa instantánea que seguramente tienes en tus maletas». Tess se frotó los ojos, sintiéndose cohibida por su aspecto desastroso. «Eres muy madrugador, Garrett. ¿Y este quién es?», preguntó señalando al perro. «Este es Russell, mi confidente, mi guardaespaldas y, a veces, mi único amigo cuerdo». Garrett acarició la cabeza del can. «Normalmente es un misógino incurable. No deja que ninguna mujer se le acerque a menos de 2 metros. Ni siquiera la ama de llaves de mi hija. Pero contigo, bueno, parece que ha decidido que eres de los nuestros». Russell, como si entendiera el cumplido, caminó hacia Tess y apoyó su cabeza en la rodilla de ella. Emitiendo un suave gemido de aprobación, Tess se agachó y enterró sus dedos en el suave pelaje del perro. Por un momento, sintió una calidez que le había faltado durante años. «Es hermoso», susurró ella. «Siempre quise un perro. Pero Dylan, mi esposo, decía que eran sucios y que arruinarían los muebles caros». Garrett arqueó una ceja mientras le tendía una taza de café caliente. Un hombre que no confía en un perro suele tener algo que ocultar. «Tess, pero hablemos de cosas más importantes. He traído mis herramientas. Si vamos a hacer este lugar habitable antes de que lleguen las lluvias de julio, tenemos que empezar por el tejado y el sistema eléctrico». Pasaron las siguientes horas trabajando codo a codo. Garrett resultó ser un experto en reparaciones, moviéndose con una agilidad que contrastaba con su apariencia de hombre de oficina. Mientras él aseguraba las vigas del techo, Tess se encargaba de limpiar los años de suciedad de las paredes. El trabajo era duro, agotador, pero por primera vez en una década, Tess sentía que sus manos estaban construyendo algo propio, no solo manteniendo el estatus de otra persona. Durante el descanso del almuerzo, sentados bajo la sombra del granero mientras compartían un pan rústico y queso que Garrett había traído, la conversación se tornó más personal. «¿Por qué me ayudas tanto, Garrett?», preguntó Tess, mirándolo fijamente. «Apenas me conoces. En la ciudad, la gente no te daría ni la hora sin esperar algo a cambio». Garrett dejó su trozo de pan y suspiró, mirando hacia el río que brillaba a lo lejos. «Porque yo también estuve donde tú estás ahora. Tess, el divorcio no es solo un papel, es una amputación. Mi exesposa se llevó la mitad de lo que construí. Pero lo que más dolió fue darme cuenta de que amaba una imagen de mí. No al hombre real. Ella quería resorts de 5 estrellas y cenas en París. Yo solo quería esto. Un trozo de tierra, un perro y la verdad». «¿Ella se fue por eso?», preguntó Tess con curiosidad.
Se fue porque se cansó de escuchar la verdad. Yo no sé mentir, Tess. Es mi mayor defecto y mi mejor virtud. Ella prefería las mentiras dulces. Al final, nos hicimos extraños viviendo bajo el mismo techo. Mi hija, Piper, es igual a ella en muchos aspectos. Perfeccionista. Urbana. Odia el polvo del campo. Así que aquí me tienes. Un hombre con éxito en los negocios pero que busca refugio en un pueblo olvidado. Te sintió una punzada de simpatía. Al menos tienes éxito. Yo no tengo nada. Renuncié a mi carrera, a mis sueños de ser florista. A todo, por un hombre que terminó llamándome robot antes de echarme. Garrett la tomó de la mano. Sus dedos eran fuertes y cálidos, marcados por el trabajo del día. No digas que no tienes nada. Tienes esta casa, tienes estas tierras y, por lo que veo, tienes una voluntad de granito. Dylan es un idiota, Tess. Un hombre que no sabe valorar el diamante en bruto que tiene delante no merece poseerlo. La conversación fluía con una naturalidad asombrosa hasta que Russell empezó a ladrar hacia el camino. Garrett se rió y comentó algo sobre el origen del perro. Sabes, Russell es un aristócrata. Proviene de uno de los mejores criaderos del país. Dusty Gift. Me costó una fortuna. Pero valió cada centavo. Un subordinado mío me lo recomendó. Su vecina es la dueña del criadero. Tess se quedó congelada, con la taza de café a medio camino de sus labios. El nombre, Dusty Gift, golpeó su memoria como un mazo. Dusty Gift, repitió ella, con la voz temblorosa. Garrett, ese criadero está en la calle contigua a mi antigua casa en la ciudad. La dueña, se llama Elena, ¿verdad? Garrett asintió, sorprendido por su reacción. Sí, Elena, es una mujer muy ambiciosa. Dylan, mi director comercial, fue quien hizo el puente. Me dijo que ella le daría un descuento especial a la empresa porque eran muy cercanos. Espera, ¿dijiste que vivías al lado? El mundo de Tess comenzó a girar. Las piezas del rompecabezas, que antes parecían dispersas, encajaron con una violencia aterradora. Garrett, ¿en qué empresa trabajas?, preguntó ella, sintiendo que el aire le faltaba. Soy el fundador y dueño de Grow Lab, respondió él, su expresión tornándose seria al ver la palidez en el rostro de Tess. ¿Por qué? Tess soltó una risa histérica que se convirtió rápidamente en un sollozo seco. Dylan Pointer, mi esposo, el hombre que me echó de casa diciéndome que le daba vergüenza sacarme en público porque no era suficientemente moderna. Es tu director comercial. El silencio que siguió fue absoluto. Garrett se puso de pie lentamente, sus ojos nublándose con una ira contenida que Tess nunca habría imaginado en él. ¿Dylan es tu esposo? La voz de Garrett era ahora un trueno bajo. Ese imbécil que cada vez que había una fiesta de la empresa me decía que su esposa estaba postrada en cama. Enferma o demasiado deprimida para asistir. ¿Eres tú? Nunca estuve enferma, Garrett, dijo Tess, las lágrimas rodando por sus mejillas. Él me prohibía ir, me decía que mis modales no eran los adecuados, que mi ropa era barata, aunque él era quien controlaba mis tarjetas. Me mantuvo encerrada mientras él se pavoneaba contigo y con esa mujer de los perros. Garrett golpeó el poste del porche con el puño. Maldito sinvergüenza. Dylan siempre fue un empleado eficiente. Pero esto es personal. Él usó mi confianza para ocultar su aventura y para destruir a una mujer maravillosa. Mañana mismo vuelvo a la oficina y lo arrojo a la calle sin un centavo de indemnización. Veremos qué tan exitoso es cuando no tenga mi respaldo. No,
Tess se levantó y le tomó el brazo. Por favor, no lo hagas. ¿Por qué lo defiendes, Tess? Te humilló, exclamó Garrett, incrédulo. No lo defiendo a él. Me defiendo a mí, dijo ella con una firmeza que sorprendió a ambos. Si lo despiden ahora por mi culpa, él pensará que sigo siendo una víctima que necesita que otros peleen sus batallas. No quiero que su ruina venga de tu mano por una rabieta de oficina. Quiero que su ruina venga de darse cuenta de que me perdió y de que yo no lo necesito para brillar. La venganza es para los débiles. Garrett, yo quiero algo mejor. Quiero ser feliz. Garrett la miró durante un largo tiempo. La furia en sus ojos se suavizó, siendo reemplazada por una admiración profunda. Eres increíble, Tess. Tienes más honor en tu dedo meñique que Dylan en toda su existencia. Él suspiró, tratando de calmarse. Está bien, no lo despediré, por ahora, pero no dejaré que se salga con la suya. Si tú quieres ser feliz, yo voy a ayudarte a que ese sueño sea tan brillante que lo ciegue. ¿Y cómo haremos eso?, preguntó ella con una sonrisa tímida. Garrett le devolvió la sonrisa y sus ojos brillaron con un plan. Para empezar, vas a dejar de limpiar estas paredes por un momento. Mañana, vendrás conmigo a mi casa en el río. Hay un lugar que quiero mostrarte. Un rincón que ha estado cerrado para el mundo. Dicen que allí es donde los sueños vuelven a crecer. Y después, bueno, después te llevaré a la ciudad. No como la esposa de Dylan, sino como la mujer que siempre debiste ser. Esa noche, Tess no durmió en el sofá por miedo. Durmió con la ventana abierta, escuchando el murmullo del río y sintiendo que, por primera vez en 12 años, el nombre de Dylan Pointer ya no tenía poder sobre ella. Estaba bajo la protección de un hombre que era dueño de imperios, pero que prefería robar frambuesas y hablar con perros. La tormenta estaba lejos de terminar, pero Tess ya no le temía al trueno. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas del tejado, pero ya no parecía una intrusión, sino una invitación. Tess se miró las manos. Las ampollas habían comenzado a sanar, dejando una piel más dura, más resistente. Ese cambio en su cuerpo era el reflejo de lo que sucedía en su interior. Ya no era la mujer que temblaba ante el portazo de Dylan. Garrett llegó puntual, pero esta vez no traía herramientas de construcción. En su lugar, llevaba una caja de madera con pinceles, pinturas y un catálogo de flores que hizo que los ojos de Tess brillaran con una chispa que creía extinguida. Hoy no vamos a arreglar tuberías, Tess, dijo Garrett, dejando la caja sobre la mesa limpia. Hoy vamos a empezar a reconstruir lo que Dylan intentó matar, tu talento. Durante las siguientes semanas, la vieja casa en el pueblo se transformó en un laboratorio de sueños. Garrett no solo la ayudaba físicamente, sino que la desafiaba intelectualmente. Trajo libros sobre diseño floral contemporáneo y botánica avanzada. Tess pasaba las tardes creando arreglos con flores silvestres, ramas de sos y las famosas frambuesas del jardín, creando composiciones que Garrett miraba con genuino asombro. Tienes un don, Tess. No es solo combinar flores. Es como si contaras historias con ellas, comentó él una tarde mientras Russell dormitaba a sus pies. Dylan siempre dijo que eras como arcilla moldeable. Pero se equivocó. Eres como el granito que mencionaste. Solo necesitabas que alguien quitara el polvo para ver la joya debajo. Sin embargo, no todo era trabajo. Garrett la llevó al río, a ese lugar apartado que había cercado. Allí, entre baños en aguas cristalinas y caminatas bajo el dosel verde de los árboles, la relación entre ambos se profundizó. ¿Por qué construiste esta cerca?
¿Garrett?, preguntó Tess mientras caminaban por el sendero empedrado hacia el muelle privado. Parece que quisieras esconder este paraíso del mundo. Garrett se detuvo y miró el agua. Lo hice para protegerlo. El mundo exterior suele destruir lo que es puro. Pero tú no eres el mundo exterior. Tú eres parte de la paz que busco aquí. En un momento de audacia que sorprendió a la propia Tess, ella lo desafió a saltar la cerca de su propia propiedad, jugando a ser intrusos en su propio paraíso. El juego terminó en risas, salpicaduras en el río y, finalmente, en un silencio cargado de electricidad bajo el sos llorón. Garrett la tomó de los hombros, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que hizo que el corazón de Tess diera un vuelco. Tess, he vivido mucho tiempo en la soledad de mi éxito. Pero este mes contigo, viendo cómo levantas esa casa con tus propias manos y cómo recuperas tu sonrisa. Me he dado cuenta de que no quiero volver a la ciudad si tú no estás allí. Antes de que Tess pudiera responder, Garrett la besó. Fue un beso que sabía a sol, a río y a una promesa de libertad. Para Tess, fue el fin definitivo de su pasado. Los labios de Dylan siempre habían sido exigentes y fríos, los de Garrett eran un refugio. Vente conmigo, Tess, dijo él, rompiendo el beso pero manteniendo su frente contra la de ella. No como una protegida, ni como una empleada. Vente como la mujer que eres. Tengo un departamento en la ciudad que he usado como oficina. Es tuyo. Estudia. Haz ese curso de floristería que tanto soñaste. Demuéstrale al mundo, y sobre todo a ti misma, de lo que eres capaz. Tess dudó por un segundo. Garrett, nos conocemos hace apenas un mes. ¿No es demasiado pronto? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá tu hija? Garrett se rió, una risa franca y segura. Piper se acostumbrará. Y la gente siempre hablará, especialmente cuando vean a la nueva Tess. Además, Russell no acepta un no por respuesta. Y yo tampoco. Tess miró hacia su vieja casa. Ya no estaba en ruinas. Las ventanas estaban abiertas. El jardín estaba controlado y la energía de sus padres parecía bendecirla desde las paredes. Ya no era un lugar de exilio, sino un trampolín. Iré, dijo ella con firmeza, pero bajo mis propios términos. Usaré el dinero que Dylan me dejó para pagar mis estudios. No quiero que me mantengas. Garrett, quiero que me acompañes. El regreso a la ciudad fue un torbellino. Mientras Dylan se hundía en la monotonía de su aventura con Elena, que resultó ser una mujer asfixiante y centrada solo en el dinero. Tess florecía. Se inscribió en la academia de floristería más prestigiosa, donde sus profesores se maravillaron de su estilo, orgánico y salvaje, inspirado en sus días en el campo. Tess cambió. No fue solo el cabello, que ahora lucía un corte moderno y elegante, ni la ropa de diseñador que Garrett le regalaba, y que ella aceptaba solo para ocasiones especiales. Fue su postura. Caminaba con la cabeza en alto. Sus ojos brillaban con la inteligencia que Dylan había intentado apagar. Y su voz tenía una seguridad que mandaba en cualquier habitación. Un año pasó volando. Tess ya no era la esposa de Dylan. Era Tesselia, la florista emergente que todos querían contratar para sus eventos de gala. Y lo más importante, estaba embarazada. Un hijo que Dylan siempre le negó. Ahora crecía en su vientre como el fruto más dulce de su nueva vida con Garrett. ¿Estás lista para esta noche?, preguntó Garrett mientras le ajustaba un pendiente de diamantes en su departamento de lujo. Esa noche era el cumpleaños número 40 de Dylan. Un evento que él mismo había organizado con bombos platillos en el restaurante más caro de la ciudad.
tratando de demostrarle a todos que seguía en la cima. A pesar de que los rumores en Grow Lab decían que su rendimiento estaba cayendo y que su vida personal era un desastre. Tess se miró al espejo. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su embarazo de 5 meses y su belleza madura. «Estoy más que lista, mi amor», respondió ella con una sonrisa gélida. Dylan quería una esposa de la que pudiera presumir. «Esta noche, le daré el gusto. Pero será la última cosa que obtendrá de mí». Garrett sonrió y le ofreció el brazo. «Entonces, vamos a darle a ese hombre la lección de su vida». El escenario estaba listo. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa de su propia arrogancia. Y Tess estaba a punto de cerrar el capítulo más oscuro de su historia con una firma de luz. Dylan Pointer se ajustó el nudo de su corbata de seda frente al espejo de su lujoso ático. Pero la imagen que le devolvía el cristal no le satisfacía. A sus casi 40 años, las líneas de expresión en su rostro parecían más profundas, y el brillo de triunfo que solía ostentar se había transformado en una sombra de irritación constante. Había pasado casi un año desde que echó a Tess de su vida, y aunque en su mente eso debía significar el inicio de una era de gloria, la realidad era un trago amargo que se veía obligado a digerir a diario. Su relación con Elena, la dueña del criadero, se había convertido en una prisión mucho más asfixiante que la que él mismo construyó para Tess. Elena no era la musa inspiradora que él imaginó. Era una mujer calculadora, dominante y cuya vida giraba exclusivamente en torno a sus perros y al estatus social. «Dylan, ¿ya estás listo?». La voz de Elena resonó desde la habitación contigua, cargada de esa impaciencia que ahora lo ponía de los nervios. «Espero que no te pongas ese traje gris de nuevo. Es el cumpleaños de tu director comercial. Tienes que proyectar poder, no aburrimiento». Dylan cerró los ojos y apretó los puños. «Es mi cumpleaños, Elena, mis 40 años. Y me pondré lo que me dé la gana», respondió entre dientes. Aunque sabía que terminaría cediendo para evitar una escena. En el trabajo, las cosas no iban mejor. Desde que Tess se fue, Dylan sentía que su suerte se había evaporado. Garrett, su jefe y mentor, se había vuelto distante, casi gélido. Dylan no comprendía por qué. Cada vez que intentaba acercarse a Garrett para alardear de sus logros o de su nueva y exitosa pareja, Garrett lo cortaba con una frialdad profesional que lo dejaba descolocado. «Señor Pointer, los números del último trimestre han caído un 15%, le había dicho Garrett en la última junta, frente a todos sus subordinados. Parece que su enfoque está en cualquier lugar menos en esta empresa. Espero que su fiesta de cumpleaños no sea el clímax de su carrera. Porque después de eso, espero resultados o consecuencias». Dylan recordaba esas palabras mientras se ponía la chaqueta. Sentía que el suelo bajo sus pies vibraba. Elena lo había dejado hace apenas 6 meses tras una pelea violenta por dinero, llevándose consigo la poca dignidad que le quedaba y dejándolo con deudas que su salario, por alto que fuera, apenas cubría. Estaba solo, en una casa que se sentía vacía, rodeado de lujos que ya no le daban placer. Por la noche, en el silencio de su habitación, la imagen de Tess volvía a su mente. No la Tess que él humilló, sino la Tess de los primeros años. La mujer que lo recibía con una sonrisa sincera. La que mantenía su mundo en orden sin pedir nada a cambio. Se sorprendía a sí mismo buscando el olor a vainilla y flores que siempre impregnaba la casa, solo para encontrar el olor metálico del aire acondicionado y el perfume caro pero vacío de sus amantes temporales.
Ella debe estar hundida en el barro de ese pueblo, se decía a sí mismo. Tratando de convencerse, debe estar vieja, gorda y arrepentida de no haberme rogado más. Sí, eso es lo que debe estar pasando. Ese pensamiento era el único que alimentaba su ego herido. Necesitaba que Tess fuera miserable para que su decisión de abandonarla tuviera sentido. Llegó el día de la gran fiesta. Dylan había gastado sus últimos ahorros en alquilar el salón del restaurante más exclusivo de la ciudad. Quería que fuera una declaración de guerra contra sus propios miedos. Invitó a todos, a los socios de Grow Lab, a sus competidores, y por supuesto, a Garrett. El salón estaba decorado con excesiva opulencia. Columnas de mármol, arreglos florales genéricos de floristerías caras pero sin alma, y una orquesta que tocaba música pretenciosa. Dylan caminaba entre los invitados, forzando una sonrisa, aceptando felicitaciones que sabía falsas. «Feliz cumpleaños, Dylan», decían algunos colegas. «Te ves bien. ¿Y tu esposa, Elena, no ha venido?» «Oh, Elena y yo decidimos que necesitábamos espacio. Ya saben cómo son las mujeres exitosas. Siempre ocupadas», mentía Dylan con una facilidad ensayada. «Pero estoy en mi mejor momento. El éxito requiere sacrificios, y yo estoy listo para el siguiente nivel». Sin embargo, sus ojos buscaban constantemente la entrada. Esperaba a Garrett. La presencia del dueño de Grow Lab era el sello de aprobación que necesitaba para salvar su reputación. De repente, el murmullo de la fiesta cambió de tono. El sonido de las conversaciones se fue apagando, reemplazado por un susurro colectivo de asombro. Las cabezas se giraron hacia la entrada del gran salón. Dylan frunció el ceño. «¿Qué pasa ahora?», pensó, esperando que no fuera algún escándalo de algún invitado ebrio. Un coche negro, de una elegancia absoluta, se detuvo frente a las puertas de cristal. Un chofer abrió la puerta trasera. Primero bajó Garrett, luciendo un smoking impecable, con una seguridad que emanaba poder real. No impostado, pero no venía solo. Garrett extendió su mano hacia el interior del vehículo con una ternura que Dylan nunca le había visto. Una mujer emergió del auto. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda que fluía como agua sobre sus curvas. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado sofisticado que resaltaba su cuello largo y una piel que parecía brillar con luz propia. Sus joyas eran mínimas pero de una calidad exquisita. Pero lo que más impactó a los presentes no fue su belleza, sino su aura. Era una mujer que irradiaba una felicidad y una confianza que dominaban el espacio. Dylan sintió que el vaso de whisky que sostenía se resbalaba de su mano, estrellándose contra el suelo de mármol. El sonido del cristal roto fue el único ruido en el silencio sepulcral que se apoderó de la sala. «No. No puede ser», susurró Dylan, sus labios temblando. Aquella mujer no era la sombra silenciosa que él había desterrado al pueblo. No era la Cenicienta, con chándal y moño desordenado. Era Tess. Pero una Tess que él nunca fue capaz de imaginar. Sus ojos, antes apagados por la sumisión, ahora brillaban con una inteligencia y un orgullo que lo quemaban a la distancia. Y lo más impactante, su mano descansaba con propiedad sobre su vientre, revelando un embarazo que la hacía lucir aún más majestuosa. Garrett la tomó del brazo y ambos comenzaron a caminar hacia el centro del salón. Cada paso de Tess era una estocada al corazón de Dylan. Ella caminaba con la gracia de una reina regresando a reclamar su reino. Mientras Dylan permanecía paralizado, sintiendo cómo su imperio de mentiras se desmoronaba ante la realidad de su pérdida. Garrett,
Teselia, saludó uno de los socios mayoritarios, acercándose a ellos con entusiasmo. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Tess, el arreglo floral que hiciste para la gala de la semana pasada fue el tema de conversación de toda la ciudad. Eres un artista. Tess sonrió, una sonrisa genuina y cálida que nunca le había dedicado a Dylan en sus últimos años de matrimonio. Muchas gracias, señor Martínez, es un placer estar aquí. Dylan, finalmente recuperando un poco el aliento, se acercó a ellos con las piernas temblorosas. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su rostro pasaba de la palidez al rojo intenso. Tess, su voz salió como un graznido. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué significa todo esto? Garrett se colocó frente a Tess, protegiéndola con su sola presencia. Pero fue Tess quien dio el paso al frente. Lo miró directamente a los ojos, con una calma que lo aterrorizó más que cualquier grito. «Hola, Dylan, feliz cumpleaños», dijo ella, su voz suave pero firme, resonando en todo el salón. No podíamos faltar a una celebración tan importante. Después de todo, tengo mucho que agradecerte. Si no me hubieras echado, nunca habría encontrado mi verdadero camino, ni al hombre que realmente sabe lo que vale una mujer. Dylan miró a Garrett, luego a Tess, y finalmente al vientre de ella. La comprensión lo golpeó como un rayo. El hombre que él más admiraba y temía, su jefe, era ahora el hombre que poseía todo lo que él había despreciado y perdido. La caída del ídolo había comenzado, y el aterrizaje iba a ser forzoso. El silencio en el restaurante era tan denso que se podía cortar con el mismo cuchillo de plata que Dylan sostenía con manos temblorosas. Todos los ojos de la élite empresarial de la ciudad estaban puestos en ellos. El misterio de la esposa de Dylan, la mujer que él había escondido y humillado, se había resuelto de la manera más espectacular y humillante para él. Ella era ahora la mujer que brillaba del brazo del hombre más poderoso de la sala. Dylan sentía que las paredes del lujoso salón se le venían encima. Miró a Tess de arriba abajo, buscando desesperadamente un rastro de la mujer sumisa que recordaba, pero no encontró nada. La Teselia que tenía enfrente era una obra maestra de confianza y elegancia. Tess, balbuceó Dylan, ignorando que el champán se derramaba de su copa. ¿Qué es esta farsa? ¿Cómo es que tú, con él? Garrett, esto debe ser un malentendido. Ella es solo una ama de casa del campo. Garrett dio un paso al frente, envolviendo la cintura de Tess con un brazo protector, dejando claro ante todos el vínculo que los unía. Sus ojos, que siempre habían sido justos pero duros, ahora miraban a Dylan con un desprecio absoluto. Te equivocas en todo, Dylan. La voz de Garrett retumbó con autoridad. Teselia no es solo nada. Es una artista talentosa, una mujer con una fuerza que tú nunca podrías comprender. Y lo más importante, es mi esposa. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los murmullos estallaron como pólvora. ¿Su esposa? ¿La florista famosa era la mujer de Dylan? ¿Cómo pudo ser tan tonto de dejarla? Las preguntas golpeaban los oídos de Dylan como látigos. ¿Tu esposa? Dylan rió, una risa histérica y cargada de veneno. Garrett, te ha engañado. Solo quiere tu dinero. Hace un año estaba rogando en el suelo para que no la echara. Es una muerta de hambre que no sabe ni vestirse sola. Basta, Dylan. La voz de Tess cortó el aire con la precisión de un bisturí. No gritó, no fue necesario. Su calma era mucho más intimidante. Sigues cometiendo el mismo error. Creer que el valor de una persona depende de lo que tú decidas ver.
Me echaste pensando que me enviabas a morir en la miseria de un pueblo olvidado. Pero lo que hiciste fue liberarme. Tess se acercó un paso más, quedando a escasos centímetros de su exesposo. El perfume de flores frescas y libertad que emanaba de ella mareó a Dylan. Me quitaste todo, Dylan, mi hogar, mi seguridad, mi dignidad, pero en ese pueblo, entre las ruinas de la casa de mis padres y bajo el sol que tú desprecias. Encontré algo que tú nunca tendrás, a mí misma. Y encontré a un hombre que no necesita hacerme pequeña para sentirse grande. Dylan miró el vientre de Tess, su rostro pasando de la palidez al púrpura. Ese hijo, debería haber sido mío. No, respondió Tess con una sonrisa triste. Tú nunca quisiste un hijo. Dylan, tú querías un trofeo, un accesorio que combinara con tu traje. Este niño es fruto del amor. No de la vanidad, es algo que tú nunca entenderás porque estás demasiado ocupado amándote a ti mismo en un espejo vacío. Garrett intervino, mirando su reloj con indiferencia. Señor Pointer, este era su gran festejo de cumpleaños. ¿Verdad? Pues espero que lo haya disfrutado. Porque será el último que pase bajo el nombre de Growlab. Mañana a primera hora. Recursos Humanos tendrá su liquidación lista. No por su vida personal, sino porque un hombre que es capaz de mentir sistemáticamente sobre su propia familia no tiene la integridad necesaria para manejar mis cuentas comerciales. Dylan retrocedió, tropezando con una de las sillas decoradas. ¿Me estás despidiendo? Garrett, soy tu mejor vendedor. No puedes hacerme esto por una mujer. No lo hago por una mujer, dijo Garrett con frialdad. Lo hago porque ahora sé quién eres realmente. Y la empresa no tiene lugar para parásitos emocionales. Garrett se giró hacia el resto de los invitados, que observaban la escena como si fuera el clímax de una telenovela. Lamento la interrupción, señores. Pero mi esposa y yo tenemos una cena que disfrutar y una vida que celebrar. Dylan, disfruta de tu caja de regalo. Tess insistió en traértela. Tess le extendió la pequeña caja decorada que llevaba en la mano. Dylan, en trance, la tomó. Cuando la abrió, sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza. Dentro no había joyas, ni dinero, ni una carta de perdón. Había un pequeño ramo de flores silvestres secas, atadas con un trozo de cuerda vieja de la casa del pueblo. Y una pequeña nota que decía: las flores que crecen en la adversidad son las más fuertes. Gracias por dejarme florecer. Feliz cumpleaños, Dylan, susurró Tess por última vez. Sin mirar atrás, Tess y Garrett caminaron hacia su mesa principal, bajo los aplausos y las miradas de admiración de todos los presentes. Dylan se quedó solo en medio del salón, sosteniendo un ramo de flores muertas mientras la orquesta reanudaba su música. Ignorándolo por completo, había gastado miles de dólares para ser el rey de la noche. Y terminó siendo el bufón de su propia tragedia. Meses después, la vida en el ático de Garrett y Tess era el polo opuesto al caos de la ciudad. Aunque vivían en el corazón de la metrópoli, su hogar estaba lleno de plantas, luz y el sonido de las risas. Tesselia se había convertido en la propietaria de El Renacer, la boutique floral más exclusiva de la zona, donde empleaba a mujeres que, como ella, habían pasado por situaciones difíciles. No era solo un negocio, era un refugio. Una tarde de otoño, mientras Tess descansaba en el balcón observando el atardecer, Garrett se acercó con Russell trotando a su lado. El perro, fiel a su estilo, se echó a los pies de Tess, protegiendo con su cuerpo el avanzado embarazo de su dueña. ¿En qué piensas, mi florista favorita?, preguntó Garrett, besando su coronilla. Pienso en lo extraño que es el destino.
dijo ella, entrelazando sus dedos con los de él. Si ese día no hubieras tenido hambre de frambuesas y no hubieras decidido saltar mi cerca. ¿Dónde estaría ahora? Estarías brillando de todos modos. Tess, respondió Garrett con convicción. Porque la luz estaba dentro de ti. Yo solo fui el hombre con la palanca de hierro que ayudó a quitar las tablas para que esa luz saliera. Pero el fuego siempre fue tuyo. El teléfono de Tess vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su abogado. El divorcio con Dylan se había cerrado definitivamente. Él había intentado reclamar parte de la casa del pueblo, pero el juez, tras ver las pruebas del abandono y el testimonio de los vecinos, incluyendo a Garrett, dictaminó a favor de Tess. Dylan se había mudado a una ciudad lejana, tratando de empezar de cero, pero los rumores de su comportamiento lo seguían a donde fuera. Tess apagó la pantalla y miró hacia el horizonte. Ya no sentía odio, ni siquiera lástima. Dylan era un fantasma de una vida pasada. Una lección necesaria para llegar a este momento. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este presente? Preguntó Tess mientras sentía una pequeña patada en su vientre. ¿Qué? Que ya no soy un robot. Ya no soy un trofeo. Soy Tesselia. Y por fin, después de tanto tiempo, estoy despierta. Garrett la abrazó con fuerza mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de los mismos colores naranja y violeta que ella vio aquella primera tarde en el pueblo. La venganza de la felicidad era la más dulce de todas, porque no dejaba cicatrices, solo flores.